Universidad de Georgetown y escucharlo, de hecho lo describo en un ensayo titulado La ceguera del poeta, que está en los poemas desterrados, ¿no? De verlo recitar a Borges, me acuerdo que recitó el ajedrez así ciego, con su bastón, el ajedrez es fantástico. y hablar de los arquetipos de Plotino, etcétera. Oh, era un placer. me acuerdo, ¿no? que me acerco después y le digo maestro, porque después tuve la oportunidad de charlar, yo la conozco también mucho, María Kodama. sí, a Kodama, estuve con ella en Murcia, ¿no? Y me acuerdo que después me acerco a Borges y le digo, maestro, acaba de publicar Guillermo Vilas su poemario en Buenos Aires, ¿qué le parece? Le digo. Y entonces me dice Borges, me acuerdo, dice, imagínese Luis Alberto, dice, a Borges con una raqueta de tenis. Luis Alberto, ¿cómo y cuándo nace en ti la poesía? ¿De qué forma? Bueno, es una pregunta polifacética. Sí. Yo creo que en general nace de la infancia en el sentido de la rebeldía, en el sentido de la imaginación, en el sentido de reinventarse uno mismo. Y entonces, entre tanto, el poeta sigue siendo niño, y esto lo hablaba con José Saramago, que él me decía, Luis Alberto, parece mentira cómo perdemos la rebeldía infantil, y en ese sentido perdemos la creatividad. Entonces, ese proceso que Jacques Kerouac, de la creación, ese trance poético que él dijo que se rige por las leyes del orgasmo, yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad, lo que hablabas anteriormente, de asombrarse. Claro. De no perder esa capacidad, de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, en mi caso, como dije anteriormente, después de un lapso en que no escribí poesías como por 10, no 10 quizás, sí, unos 10 años, sí, pues surge nuevamente con el nacimiento de mi primer hijo. Ajá. Y la mayoría de mis poemas los escribo en los aviones, a raíz de viajar tanto, pero es parte del asombro también, ¿no es cierto? Claro. Porque cada vez que me subo a un avión, digo, ¿cómo es posible estar aquí en el cielo? Volando. Incluso cuando yo mismo soy el piloto de un avión, Sí. Me admiro, ¿no es cierto? Y como digo en un poema, ya el horizonte no es simplemente una lejanía, sino que es una referencia, Sí. y las nubes y el sol y la luna, etcétera, están en una amistad y complicidad contigo como piloto, como en vuelo, sí, que es asombroso. Y hay una frase que leí también entre tantas otras: si mis huesos serán cenizas, mi alma se quedará en poemas. Mi alma se quedará en poemas. Hermosa frase. Entonces se me adelantó a la otra pregunta, porque yo le iba a hacer, sabemos que nació en la provincia de Córdoba. ¿Cree que su infancia afectó de alguna forma su poesía? Eso es lo que estábamos hablando. Sí, definitivamente. Bueno, me crié en una familia, sobre todo mi madre, era profesora de filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, como digo también en algún ensayo, respiré o incluso tomé de su pecho a Nietzsche, entre otros, porque sé que era una fanática de Nietzsche, que a mí siempre me llamaba la atención porque, digamos, ella, por un lado, fue en su juventud anarquista, luego se convirtió al catolicismo, pero sin embargo yo no podía combinar el fatalismo de un Nietzsche y claro, digamos, mi madre, pero es la realidad. Sí. Entonces, y Nietzsche para mí, más que como el filósofo, creo que fue el poeta. Y luego ella me regaló, en aquel tiempo Juan Larrea era profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, que sí, fue el gran estudioso de César Vallejo. Ella me regaló el primer libro de poesía que yo tuve, que fue una antología de César Vallejo. César Vallejo, sí, lo hemos leído. Fantástico. Y centrándonos en su poesía y
viendo su lado oscuro, llamémoslo así, que tiene todo poeta, ¿cuáles son sus lecturas favoritas? O sus autores preferidos. Sí. Bueno, César Vallejo es uno de ellos, obviamente. Entre los poetas americanos, Carlos Williams, es a quien he traducido, D.H. Lawrence, T.S. Eliot son también los favoritos. Por supuesto están Edgar Allan Poe. De los poetas hispanoamericanos o españoles, los poetas de la generación del 27 me interesaron siempre mucho. Y luego también Luis Cernuda, Alexandre, me interesó también mucho José Hierro, de los españoles. Sí. De los hispanoamericanos, además de Vallejo, como te decía anteriormente, yo he estudiado mucho a Darío, no solamente su poesía, sino también estudios de literatura comparada con otros poetas como Antonio Machado, como el mismo Borges. Y por supuesto, como te comentaba, mi gran epifanía reveladora fue ese encuentro con Jorge Luis Borges a mediados de los años 70, en donde lo escuchaba leer, tomado de su bastón, en su ceguera, el recitar el poema El ajedrez y hablar, como decía antes, de los arquetipos de Plotino, una riqueza interior tremenda que dio o que motivó, provocó el ensayo ese que escribí sobre la ceguera del poeta, ¿no? Es bellísimo, sí.